Lexicanas presenta Xicoténcatl, autor anónimo, narrado por Mauricio Rodríguez. Nota inicial. Este audiolibro es la narración de la que ha sido considerada como la primer novela histórica mexicana. Se publicó por primera vez en 1826, en Filadelfia. A lo largo de los años, se le ha asignado la autoría a diferentes personajes. Sin embargo, al quedar todo en inferencias, respetamos la autoría anónima con que se publicó en un inicio. La novela recrea los sucesos de la conquista española y pretende desmitificar la imagen de Hernán Cortés, una postura que, en el contexto histórico de la formación de una nueva república, resultaba importante para un grupo de personas que buscaban impulsar nuevos valores nacionales. El texto se divide en 6 partes y, de igual forma, publicaremos el audiolibro en ese orden. Esperamos que lo disfruten. Libro primero. Estaba escrita en el libro fatal del destino la caída del grande imperio de Moctezuma, bajo cuyas ruinas debían sepultarse la República de Tlaxcala y otros gobiernos de una hermosa parte de la América. Ya habían visto los hombres irrupciones de bárbaros medio salvajes que, abandonando sus guaridas y su ingrato país, se apoderaron de climas más benéficos, destruyendo a sus antiguos habitantes. Algunos ambiciosos de genio, colocados a la cabeza de los pueblos, habían armado las naciones unas contra otras para subyugarlas a todas, y el inmenso océano de las pasiones había presentado borrascas intestinas y espantosas, en las que las sociedades civiles habían sufrido trastornos incapaces de describirse. Mas la completa destrucción de un imperio inmenso, de una república considerable y de una multitud de otros estados menores, que ocupaban una gran parte de aquel continente, emprendida y llevada a cabo por una banda de soldados a sueldo y órdenes de un déspota, que tenía su trono a más de 2000 leguas de distancia, era una suerte reservada tan solo para los malafortunados habitantes de la América Occidental. Los republicanos valientes y aguerridos, los mercenarios vasallos de un tirano orgulloso, los que vivían en grandes familias, con un cacique a su cabeza, todos sucumbieron a las artes e intrigas europeas que un puñado de ambiciosos supo manejar contra su sencillez y contra su diferente manera de vivir. El tercio a que cupo en suerte la conquista de México, capitaneado por Hernán Cortés, se hallaba en la frontera de la República de Tlaxcala, en un lugar de mediana población llamado Jacacingo, de la provincia o estado de Zocotlán, que gobernaba un cacique subordinado al emperador de México. Desde allí envió Hernán Cortés sus embajadores a la República, solicitando el paso de sus tropas por las tierras de Tlaxcala. Eran estos 4 zempoales, de los que venían en su ejército, los que, adornados con una manta blanca de algodón sobre los hombros, anudada por los extremos a manera de beca, y con una rodela de conchas en el brazo izquierdo y una larga saeta en la mano derecha, se dirigieron a la ciudad, manifestando por el color blanco de las plumas de la saeta que su embajada era de paz. Por estas señales fueron reconocidos y respetados religiosamente en sus tránsitos, según lo prescribía el derecho de gentes establecido en aquellas regiones. La República de Tlaxcala era entonces un estado de extensión mediana, pero de numerosa población. Estaba situado en un terreno desigual y montañoso, a las inmediaciones de la que hoy se llama la Gran Cordillera. Los pueblos ocupaban los altos, dejando los llanos para la agricultura, lo que favorecía también su defensa. Las casas y demás edificios eran más sólidos que brillantes, y por todas partes se dejaba ver la igualdad que formaba el espíritu público del país. Los castillos, los torreones y los palacios no contrastaban con las chozas de los pobres, insultando pública y escandalosamente su miseria. La capital, Tlaxcala, ciudad muy populosa, estaba situada sobre 4 eminencias poco distantes unas de otras, que se prolongaban de oriente a poniente, sirviéndoles de fortaleza a la áspera situación del terreno. Estos 4 barrios o poblaciones separadas se comunicaban entre sí por diferentes calles de paredes gruesas, que les servían de murallas. Todo el estado se extendía más de oriente a poniente que de norte a sur.
Por todas partes confinaba con naciones sujetas o aliadas de los emperadores de México. Solamente por el norte cerraba sus límites la Gran Cordillera, por donde comunicaba con los otomíes, los totonacas y otras naciones de la serranía, con las que estaba confederada. La agricultura florecía en todo su territorio, y, al parecer, a su abundancia de maíz le debió su nombre de Tlaxcala, que en aquel antiguo idioma significaba tierra de pan. El carácter de los habitantes era belicoso, sufrido, franco, poco afecto al Fausto y enemigo de la afeminación. Su gobierno era una república confederada. El poder soberano residía en un Congreso o Senado, compuesto de miembros elegidos, uno por cada partido de los que contenía la república. El poder ejecutivo, y al parecer también el judicial, residía en los jefes o caciques de los partidos o distritos, los que, no obstante, estaban subordinados al Congreso, y éste, en los casos judiciales, admitía también las apelaciones de sus sentencias. Los 4 barrios de la capital eran considerados como 4 distritos independientes. Se quiere que una antigua tradición conservase la memoria de los tiempos remotos en que Tlaxcala fue gobernada por un solo y poderoso cacique o rey, pero que el pueblo se sublevó contra los excesos de su autoridad y, después de haber recobrado su soberanía, se constituyó en república. El espíritu nacional de los tlaxcaltecas era tan decidido que, careciendo estos de sal, preferían vivir privados de este condimento a disfrutar de él abriendo relaciones comerciales con sus enemigos, los vasallos de Moctezuma. Así se sostuvieron siempre en guerra contra aquel emperador poderoso, y siempre invencibles. Las armas de la República estaban confiadas a un general que, por lo mismo, era también miembro del Senado o Congreso. A la llegada de los embajadores de Hernán Cortés, ocupaba este puesto distinguido el joven Xicoténcal, que, por sus talentos militares, sus buenas prendas y su puro y desinteresado patriotismo, obtuvo, aunque tan joven, la preferencia sobre los demás candidatos. A pesar de que la República se había conservado hasta entonces con espíritu de unión que formaba su fuerza, la discordia había comenzado a minar sus fundamentos hacia la época de la elección de Xicoténcal. Magiscatzin, uno de los senadores más antiguos y de mayores talentos del Estado, era enemigo particular de la familia de los Xicoténcales, y esta enemistad se enconó más todavía con los celos que la elevación del joven Xicoténcal daba al influjo que hasta entonces había tenido Magiscatzin en el gobierno. Así, el resentimiento y el interés personal se vieron en lugar de la causa del pueblo, en un momento tan crítico y de tanta trascendencia. Las pasiones presidieron en el Consejo de la Nación, y los tlaxcaltecas fueron al fin víctimas de su discordia. Los embajadores de Hernán Cortés esperaban la resolución del Congreso, alojados en un edificio público destinado particularmente para este objeto, que se llamaba Calpisca. Al día siguiente, fueron llamados al edificio nacional, donde el Congreso celebraba sus sesiones. Estas se tenían en un gran salón, donde estaban sentados los individuos por su antigüedad en unos taburetes bajos, de maderas exquisitas y de una sola pieza, que se llamaban yopales. Presentados los embajadores, se levantaron los miembros del Congreso y les hicieron una modesta cortesía. Ellos estaban con las saetas levantadas en alto y las becas sobre la cabeza en señal de gran sumisión a la autoridad nacional de la República. Así se adelantaron hasta la mitad del salón, donde esperaron en rodillas la licencia para exponer su embajada. Obtenida esta del decano que presidía el Congreso, dijo el encargado de llevar la palabra. Noble República, valientes y poderosos tlaxcaltecas, el cacique de Zempoala y los de la serranía, vuestros amigos y confederados, os envían salud y deseando la felicidad de vuestra cosecha y la muerte de vuestros enemigos. Os hacen saber que de las partes del oriente han llegado a sus tierras unos hombres invencibles, que parecen deidades porque navegan sobre grandes palacios y manejan los truenos y los rayos, armas reservadas al cielo, ministros de otro dios, superior a los nuestros, a quien ofenden las tiranías y los sacrificios de sangre humana, que su capitán es embajador de un príncipe muy poderoso, que, con impulsos de su religión,
desea remediar los abusos de nuestra tierra y las violencias de Moctezuma, y, habiendo redimido ya nuestras provincias de la opresión en que vivían, se halla obligado a seguir por vuestra república el camino de México, y quiere saber en qué os tiene ofendidos aquel tirano, para tomar por suya vuestra causa, y ponerle entre las demás que justifican su demanda. Con esta noticia, pues, de sus designios, y con esta experiencia de su benignidad, nos hemos adelantado a pediros y amonestaros, de parte de vuestros caciques y toda confederación, que admitáis a estos extranjeros como bienhechores y aliados de vuestros aliados. Y de parte de su capitán, os hacemos saber que viene de paz, y solo pretende que le concedáis el paso de vuestras tierras, teniendo entendido que desea vuestro bien, y que sus armas son instrumentos de la justicia y de la razón, que defienden la causa del cielo, benignas por su propia naturaleza y solo rigorosas con el delito y la provocación. Así habló el más dispuesto de los zempoales, que había aprendido de memoria su oración, y, acompañándole sus 3 asociados, hizo una profunda reverencia al Congreso, y tomó asiento esperando la contestación. Esta fue: que Tlaxcala admitía con gratitud la proposición de los zempoales y totonacas, sus amigos, pero que la respuesta al capitán de los extranjeros pedía mayor deliberación. Los embajadores se retiraron a su alojamiento, y el Congreso continuó discutiendo las ventajas e inconvenientes del objeto de la embajada. Después de varios pareceres, en que también tuvo parte la sorpresa, al fin principiaron las pasiones a acalorar la discusión, y Magiscatzin, que suponía a su émulo Xicoténcatl a favor de la guerra, guiado únicamente por su resentimiento, habló en estos términos: Bien sabéis, nobles y valerosos tlaxcaltecas, que fue revelado a nuestros sacerdotes en los primeros siglos de nuestra antigüedad, y se tiene hoy entre nosotros como punto de religión, que han de venir a este mundo que habitamos, una gente invencible de las regiones orientales, con tanto dominio sobre los elementos, que fundará ciudades móviles sobre las aguas, sirviéndose del fuego y del aire para sujetar la tierra, y, aunque entre la gente de juicio no se crea que han de ser dioses vivos, como lo entiende la rudeza del vulgo, nos dice la misma tradición que serán unos hombres celestiales, tan valerosos, que valdrán 1 por 1000, y tan benignos, que tratarán solo de que vivamos según razón y justicia. No puedo negaros que me ha puesto en gran cuidado lo que conforman estas señas con las de esos extranjeros que tenéis en vuestra vecindad. Ellos vienen por el rumbo del oriente. Sus armas son de fuego, casas marítimas sus embarcaciones. De su valentía, ya os ha dicho la fama lo que obraron en Tabasco. Su benignidad, ya la veis en el agradecimiento de vuestros mismos confederados. Y si volvemos los ojos a esos cometas y señales del cielo, que repetidamente nos asombran, parece que nos hablan al cuidado y vienen como avisos o mensajeros de esta gran novedad. Pues, ¿quién habrá tan atrevido y temerario que, si es esta la gente de nuestras profecías, quiera probar sus fuerzas con el cielo y tratar como enemigos a los que traen por armas sus mismos decretos? Yo, por lo menos, temería la indignación de los dioses, que castigan rigurosamente a sus rebeldes, y con sus mismos rayos parece que nos están enseñando a obedecer, pues habla con todos la amenaza del trueno, y solo se ve el estrago donde se conoció la resistencia. Pero yo quiero que se desestimen como causales estas evidencias, y que los extranjeros sean hombres como nosotros. ¿Qué daño nos han hecho para que tratemos de la venganza? ¿Sobre qué injuria se ha de fundar esta violencia? Tlaxcala, que mantiene su libertad con sus victorias, y sus victorias con la razón de sus armas, ¿moverá una guerra voluntaria que desacredite su gobierno y su valor? Esta gente viene de paz. Su pretensión es pasar por la República, y no lo intenta sin nuestra permisión. Pues, ¿dónde está su delito? ¿Dónde muestra provocación? Llegan a nuestros umbrales fiados en la sombra de nuestros amigos, y ¿perderemos los amigos por atropellar a los que desean nuestra amistad? ¿Qué dirán de esta acción los demás confederados? ¿Y qué diría la fama de nosotros si 500 hombres nos obligan a tomar las armas? ¿Ganaráse tanto en vencerlos como se perderá en haberlos temido? Mi sentir
es que los admitamos con benignidad, y se les concede el paso que pretenden. Si son hombres, porque está de su parte la razón, y si son algo más, porque les basta para razón la voluntad de los dioses. Este discurso fue oído con gran atención, y casi había decidido el parecer del Congreso, cuando Xicoténcatl, el joven, pidió la palabra, y, después de obtenida, habló en estos términos. Respetables y justos tlaxcaltecas, no en todas ocasiones se debe a las canas la seguridad del acierto. Más inclinadas estas al miedo que a la valentía, suelen ser mejores consejeras de la paciencia que del valor. Respeto la autoridad de Magiscatzin, pero conducido por mi ardiente amor a la patria, y quizá por la fogosidad de mis pocos años, y por la inclinación de mi profesión, voy a exponer mi dictamen, que sujeto gustoso a vuestra prudencia. Cierto es que ha corrido entre el vulgo una confusa tradición sobre la venida de unos reformadores orientales, cuya venida se perpetúa en el vaticinio y tarda en el desengaño. Ni es mínimo combatir ahora este rumor, que se ha hecho respetable por la manera como se ha difundido. La flaqueza humana ha acogido siempre con una tímida credulidad semejantes profecías, pero, desgraciado el pueblo que se deje alucinar por los que intentan sacar partido de ellas. Sus armas de fuego, sus palacios flotantes, no son más que obras de la industria humana, que se admiran porque no se han visto, si no es que se valen también de las ilusiones de algún arte, como las de nuestros agoreros. Se encarecen sus proezas en Tabasco. ¿Fue acaso más que vencer un ejército superior? ¿Y esto se pondera en Tlaxcala como sobrenatural, donde se obra cada día con la fuerza ordinaria mayores hazañas? Tlaxcaltecas, estos mismos hombres que se os pintan como invencibles y como celestiales, se os proponen también como un objeto, cuya rendición empañaría vuestra fama por su pequeñez. 500 hombres no son bastantes, cualquiera que sean sus fuerzas y sus armas, para imponer temor a los tlaxcaltecas. Y ciertamente, no los teme el que intenta combatirlos, sino el que trata de cederles. Mas estos hombres vienen ya con los ejércitos de dos naciones que se les han aliado, y, si otras siguen el mismo ejemplo, pueden llegar a ser muy temibles, sin que tengamos que recurrir a la protección del cielo, que nadie debe esperar mejor que el que la busque en la sinceridad y justicia de sus sentimientos. Si los empuales y totonacas los han admitido a su amistad, ha sido sin consultar a nuestra república, y vienen amparados en una falta de atención que merece el castigo de sus valedores. En cuanto a esa benignidad que tan pomposamente se ostenta, yo la tengo por un artificio para ganar a menos costa a los pueblos. En una palabra, las tengo por una dulzura sospechosa, de las que regalan el paladar para introducir el veneno, porque no conforma con lo demás que sabemos de su codicia, soberbia y ambición. Estos hombres, si ya no son algunos monstruos que arrojó la mar en nuestras costas, roban nuestros pueblos, viven al arbitrio de su antojo, sedientos del oro y de la plata, y abandonados a las delicias de la tierra. Desprecian nuestras leyes, intentan novedades peligrosas en la justicia y en la religión, destruyen los templos, destrozan las aras, blasfeman de los dioses, y se les da estimación de celestiales. Se presentan como satélites de un gran tirano, para el que buscan de grado, o por fuerza, nuevos vasallos. Y se escucha sin horror, y aún sin escándalo el nombre de paz. Y para esto se nos presentan en prueba esos fenómenos, tan encarecidos por Magiscatzin, como otros tantos avisos del cielo. Por mi parte, yo los tomo como tales, pero el cielo no nos avisa de los bienes que debemos esperar, sino de los males que debemos temer, para que no se duerma nuestro cuidado, ni se deje estar nuestra diligencia. Mi sentir es, pues, que se llamen todas las fuerzas de Tlaxcala, y que se acabe de una vez con ellos, pues que el cielo nos los presenta como enemigos de la patria y de los dioses,
y estos confían a nuestro valor sus venganzas. Castiguemos, pues, con nuestras armas su fatal y perversa conducta, y conozca el mundo que no es lo mismo ser victorioso en Tabasco que invencibles en Tlaxcala. Este vigoroso discurso despertó el espíritu de independencia y de libertad que había adormecido la elocuencia de Magiscatzin. La asamblea se conmovió con entusiasmo, y fue menester algún tiempo para que Xicoténcatl el anciano se hiciese prestar atención. Hijos míos, pues que mis años me dan el derecho de llamaros así, les dijo, sabios senadores y valientes tlaxcaltecas. Cuando se trata de la salud de la patria, todos los demás afectos deben callarse. No me parece que ninguno de vosotros me tachará de impío. Mi veneración a la religión ha llegado hasta el exceso de respetar las preocupaciones ridículas e infundadas que la habilidad o tontería de los sacerdotes ha introducido bajo el manto sagrado de su proveniencia del cielo. Mas la que hoy se quiere hacer valer para que doblemos la cerviz a un puñado de extranjeros, debe irritar a todo el que conserve aún un poco de amor patrio y un resto de pundonor. Hace unas cuantas lunas que no hubiera sido difícil fijar el sentido de esta predicción, en la que, si nos separamos de las ideas ridículas con que se ha ido alterando en su curso por tantas generaciones, encontraremos solo la pintura de unos hombres que vendrían de donde nace el sol a hacernos entrar en la senda de la virtud y de la justicia, cuando hubiéramos prevaricado. Medio ingenioso de presentar un apólogo profético, una lección de virtud, y proporcionar al mismo tiempo una disposición favorable al conocimiento de un Dios remunerador y justiciero. Pero ahora qué, dando tormento a los menores rumores, se hace de todo eso una aplicación a esos hombres, cuando el vulgo temeroso y crédulo comienza a pensar si son esos extranjeros los pronosticados. Es un blasfemo y un traidor a la patria el que quiera sostener una necedad tan absurda. Dioses sacrosantos, vuestros defensores los que derriban vuestros templos, los que abaten nuestras imágenes sin conocer que en cada una de ellas representamos una virtud. Esos cometas y esos fenómenos del aire son admirables, pues que no conocemos ni su causa, ni las leyes de su mecanismo, pero si tienen algún fin moral, es solamente el de darnos a conocer la grandeza del poder del que gobierna el mundo y la pequeñez e ignorancia de nuestra naturaleza. Jamás han significado ni significarán otra cosa. El pedir o dar explicaciones morales sobre estos fenómenos, o es el exceso de la necedad, o el último grado de la bribonería. Perdonad, representantes de Tlaxcala, el calor con que se expresa mi celo. Y tú, hermano Magiscatzin, no te ofendas si la lengua de un tlaxcalteca sabe pintar los sentimientos de su corazón. Los tuyos deben ser idénticos, y lo serán sin duda cuando oigas lo que te dice tu razón y tu luz natural. Prosigo. Esa benignidad que se nos pondera es una hipocresía atroz y abominable. Su lenguaje es este: yo vengo a esclavizaros a vosotros, vuestro pensamiento, vuestros hijos y vuestra descendencia. Vengo a destruir vuestro culto y a haceros apostatar de vuestra religión. Vengo a violar a vuestras mujeres y a vuestras hijas. Vengo a robaros cuanto poseéis si os sometéis gustosos a tanto envilecimiento. Mi soberana benignidad os reserve el alto honor de que seáis mis aliados para que perezcáis peleando contra mis enemigos. Así lo han hecho en Cozumel, en Tabasco, en Zempoala y en los demás países que el destino ha condenado a sufrir su presencia. Pero aun cuando nada de esto fuera así, ¿cómo puede olvidar Tlaxcala la circunspección y reserva que siempre ha tenido para hacer nuevas alianzas? ¿Quién nos asegura que esos vasallos de un tirano no se asociarán con Moctezuma, cuyo despotismo es más análogo a su manera de gobierno? Nosotros deberíamos prevenir que nos puedan perjudicar en lo sucesivo y disponernos a rechazar sus ataques, aún antes de que los intenten. Desgraciadamente, esto ya no es posible.
Su embajada es un insulto a la soberanía de la República, pues amenaza y amonesta, en lugar de pedir un favor. Y no me detengo en analizarla, porque la cólera me privaría de la serenidad de que tanto necesito en este momento. Creedme, compañeros, jamás una nación hizo favores y beneficios a otra. El interés las conduce en sus relaciones recíprocas, y solamente la que más adelante en la perfección es justa con las demás. Esa generosidad, esas benéficas intenciones, ese bien nuestro que los saca de sus hogares, todas son expresiones de un arte desconocido en estos climas, y que, o yo me engaño mucho, o es más infernal y diabólico que sus armas de fuego. Mi dictamen es, pues, que se niegue el paso a los extranjeros, y que se ponga en pie la gente que se juzgue necesaria para defendernos si os hacen entrar sin nuestra licencia en el territorio de nuestro país. El Congreso oyó la voz de la patria en este discurso del respetable Xicoténcatl, cuyo celo no se entibiaba por los estragos del tiempo, ni cedía a los peligros y dificultades de la ocasión. Se acordó, pues, que se reuniesen las tropas de la República y saliese a su cabeza el general hasta las fronteras del Estado para oponerse a una invasión, y que en el ínterin quedasen detenidos los embajadores de Hernán Cortés. Mientras se deliberaba así en Tlaxcala, pasaba Hernán Cortés sus días divirtiendo su gente con maniobras y simulacros a las inmediaciones de Jacacingo, más ocupado en los recelos que le causaba la detención de sus embajadores que en las diversiones que pudiera prometerle un país colmado de los dones de la naturaleza. Era entonces la estación en que los calores del verano principiaban a ceder su lugar a las hermosas tardes del otoño. En una de estas, después de los ejercicios militares, salieron a pasear el padre Fray Bartolomé de Olmedo, capellán de la tropa española, y Diego de Ordaz, uno de sus capitanes, ambos amigos, a pesar de su diferente edad, por antiguas relaciones de familia. Era Diego de Ordaz un joven de buena presencia, de talento claro y sólido, y de un corazón recto y justo. Educado en el amor de la virtud, su honradez se había sostenido contra el espíritu de su siglo, aunque el torrente de la opinión dominante lo había arrastrado a las grandes escenas en que se hallaba comprometido, no habiendo podido por sus solas luces sacudir enteramente el yugo de las preocupaciones de su tiempo. Distraídos por las amenidades de los campos y por la apacible temperatura de la atmósfera, se internaron, sin advertirlo, en un frondoso bosque, cuyos árboles habían sido respetados hasta entonces del hacha y de la podadera. Sentados a la orilla de un arroyuelo cristalino, Diego de Ordaz se dirigió a su anciano amigo de esta manera. Verdaderamente, padre Fray Bartolomé, son impenetrables los destinos del hombre. Nosotros nos hallamos a 2000 leguas de nuestra patria cuando ésta necesita, quizá más que nunca, de sus hijos. Y nos vemos en unas regiones tan remotas, haciendo conquistas según se ostenta, para nuestra religión y para nuestro rey, cuando, según vemos con dolor, ni la una ni el otro tienen la menor parte en nuestra conducta. Se propala mucho nuestra insignia de la Santa Cruz y la letra latina que le ha puesto Cortés. Sigamos la cruz, que con esta señal venceremos. Pero, padre, esto es una hipocresía. No me toca a mí repetir a usted lo que es público, y lo que nos hace ver que ese joven nos ha engañado en nuestras esperanzas. Su conducta en Santiago de Cuba pasó por una galantería, pero desde que ha empuñado el mando, se ha quitado la máscara, y, sin consideración a su carácter, ni a la religión que propala, casi hace ostentación de sus amores adúlteros con esa india, quizá víctima de su seducción. Su conducta en Cozumel fue más imprudente que cristiana. Es cierto que derribó los ídolos de la isla, porque nosotros éramos los más fuertes. Pero, ¿quién le asegura que la imagen de la Virgen y la cruz, que dejó abandonados en el lugar de los ídolos, están libres de los insultos del primer atrevido que quiera hacer lo mismo con ellas? Y en este caso muy probable, ¿quién los convencerá de la divinidad de nuestra religión cuando vean el cielo tan indiferente a los insultos contra nuestras imágenes, como lo estuvo cuando se abatieron sus ídolos?
En vez de instrucción y de doctrina, no se ha dado a esos hombres más que un ejemplo de osadía contra los objetos sagrados. Los ejemplos enseñan mucho, principalmente los que propenden a la licencia, y por lo mismo, debe ser tan circunspecto el que esté en situación de darlos. Por otra parte, buen modo, por cierto, de predicar la religión del Cordero Inmaculado, valiéndose para esto del hierro y del fuego, de la intriga y de la mentira, del estupro y del robo, y sin más consejero que la insaciable y frenética ambición de mando y de riquezas. Respecto al rey, a quien se dice que servimos, seamos francos, padre. Usted sabe que los primeros hombres que acompañaron a Colón eran unos forajidos, que no conocían más rey ni más Dios que su codicia. Cristóbal Colón vino a América impelido por su gran genio y por el noble amor de la gloria. Empero sus soldados mancharon la de nuestra nación, y las páginas de su historia harán estremecerse a la humanidad. El valor estaba tan olvidado, y tan arraigada en los ánimos la codicia, que sólo se trataba de enriquecer, rompiendo con la conciencia y con la reputación. Ya sólo salían de aquellas partes lamentos y querellas de lo que allí se padecía. El celo de la religión y la causa pública cedían enteramente su lugar al interés y al antojo de los particulares, y, al mismo paso, se iban acabando aquellos pobres indios que gemían bajo el peso, anhelando por el oro para la avaricia ajena, obligados a buscar con el sudor de su rostro lo mismo que despreciaban, y a pagar con su esclavitud la ingrata fertilidad de su patria. Las noticias de un nuevo mundo descubierto, de un mundo donde el oro y la plata se creían tan comunes como las piedras en el antiguo, exaltaron la imaginación de los españoles, dominados por un espíritu militar y de aventuras, concebido y alimentado en las largas guerras con los moros, que al fin hemos arrojado de nuestra patria. Esta se hallaba al mismo tiempo agitada por disensiones interiores que amenazaban su ruina, y los partidos y parcialidades que la dividieron a la muerte de don Fernando el Católico no dejaban esperanza de que pudiésemos contar con un gobierno bajo el que reuniésemos nuestra obediencia y fidelidad. Usted sabe cuál fue la grande providencia del duro gobierno del cardenal Cisneros para remediar los desórdenes de la parte descubierta de la América, que, como más distante del centro, sufría más gravemente los males que afligían a toda la nación. Vinieron con grandes facultades los 4 monjes jerónimos elegidos para el intento, y todo quedó peor que antes, pues los particulares se mofaron de la autoridad impotente de los padres. En estas circunstancias se quiere hacer alarde de la fidelidad al rey. No, señor. Yo soy franco, el espíritu aventurero, la holgazanería anexa a los militares, la ambición que fomenta la profesión de las armas, y, sobre todo, el oro y la plata, cuya abundancia en estos países se ha ponderado tanto. Estos son los guías que nos han conducido, y los motivos y las reglas de nuestra conducta. Yo no estaba contento bajo las órdenes de Diego Velázquez en Cuba. Su ambición y su carácter desconfiado me desagradaban. La juventud, los talentos y las gracias de Hernán Cortés me cegaron. Lo creí un hombre generoso y capaz de grandes virtudes. Me engañé, desgraciadamente, y ahora no me queda más recurso que seguir su suerte, pues así lo quiere el destino. Algo embarazado se encontró Fray Bartolomé de Olmedo con un discurso semejante. Conocía y amaba a Ordaz. Sus razones le hacían fuerza, y las obligaciones que de buena fe creía que le imponía su profesión, le prescribían que impugnase todo su razonamiento. Así, después de algunos instantes de reflexión, le contestó en estos términos: bendigamos, hijo mío, las providencias de Dios, y sometamos con humildad nuestra razón a los altos e impenetrables juicios del Señor. Acabas de decirme algunas verdades, escapadas a tu buen talento, pero de las que tu inexperiencia deduce consecuencias peligrosas. Estoy muy lejos de aprobar el error o el pecado, en cualquier parte donde se encuentre, y por alta y condecorada que sea la persona que lo cometa. Pero Dios ha escogido grandes pecadores para instrumentos de sus altos designios. El rey David, formado según el corazón de Dios, y del que se dignó descender nuestro divino Redentor, pecó,
y pecó pública y escandalosamente, y no por esto fue menos el Rey Santo y profeta del Señor. Veneremos, pues, sus decretos, y guardémonos de murmurar de los medios de que se vale. En cuanto a tus dudas sobre el amor y fidelidad de los españoles a su rey, ¿cómo ha podido abrigarlas ni un momento un corazón español? En nosotros se ve palpablemente una providencia particular de Dios que nos infunde un sagrado respeto a la majestad real. Un trueno, repetido por el eco de 1000 montes, interrumpió la conversación. Los relámpagos cruzan el aire en todas direcciones. Las nubes casi sobre su cabeza oscurecen enteramente el horizonte. El agua cae a torrentes, y a los pocos pasos, un caobo tan antiguo como el mundo estalla y se incendia por el fuego de un rayo. En semejante apuro, se dirigen a guarecerse de la tormenta hacia una gruta formada por la hendidura de unos peñascos que no estaba a mucha distancia. Con grande pena, pudieron atravesar los arroyos que formaban el aguacero hasta llegar a la gruta. Mas, ¿cuál fue su sorpresa al encontrar casi a la entrada a una joven india, de una extraordinaria hermosura, que apoyada una mano sobre su arco, los esperaba inmóvil como una estatua? Ambos se detuvieron sorprendidos de respeto y admiración. Tal era el continente noble y tranquilo de la hermosa americana. «Entrad», les dice ésta. «Entrad sin recelo. Yo pudiera haberos detenido hasta que me informaseis si venís de paz o de guerra, y también haberme defendido aquí, impidiendo que os acercaseis. Mas he visto que el miedo os conduce a buscar un asilo, y que, aunque decís que manejáis el rayo y el trueno, tembláis también a la vista de los que despide el cielo. Vuestro temor manifiesta vuestra flaqueza, y ésta os hace dignos de compasión. Entrad». Menos atónito queda el pastor que ve caer a sus pies, herido del rayo, el perro que lo acariciaba, que embarazados quedaron con semejante arenga Fray Bartolomé de Olmedo y Diego de Ordaz. ¿Quién hubiera dicho impunemente a Ordaz que tenía miedo, a no ser una mujer hermosa? El alma de este joven no conocía todavía el amor noblemente altivo por carácter y austero por educación. Era justo y recto, pero parecía poco sensible a las impresiones dulces del corazón. Mas ahora él mismo no puede comprender la sensación que le hace la joven americana, a la que contestó de esta manera: «Algún día sabrás, quien quiera que seas, oh hermosa joven, que Diego de Ordaz no teme los fenómenos de la naturaleza que tanto espantan a las almas pusilánimes. Pero dime, ¿quién eres tú que tanta serenidad muestras hallándote aquí sola con nosotros? ¿No temes a unos extranjeros que no conoces?» «¿Yo temor? Aprende, extranjero, que la mujer con quien hablas ha sabido ganarse el corazón del hombre más valiente del mundo». «¿Y quién es ese mortal afortunado?» «Mi querido Xicoténcal, el bravo y virtuoso general de los ejércitos de Tlaxcala». No bien pronunció estas últimas palabras, cuando tomó parte en la conversación el padre capellán, y con poco trabajo supo por la India quién era Xicoténcal, su fama y su alto destino en la República de Tlaxcala, como queda referido. Entretanto, Ordaz admiraba con una tierna emoción las gracias y el noble desembarazo de la desconocida. El cielo principia a aclararse. El arco iris brillaba ya con los rayos del sol, que se ponía. El aguacero se convierte en un agradable rocío, y los truenos se oían apenas, repetidos por los ecos de los montes y los valles. Los dos extranjeros se despiden de la americana, y ésta les dice: «Os conduciré hasta cerca de Jacacingo, porque temo que os extravíes estando tan próxima la noche». Ambos le agradecieron su oferta generosa, admirados de la bondad y dulzura con que hacía amable su noble fiereza. En el camino se entretuvo una conversación interesante sobre la hospitalidad, en la que la americana manifestó unos sentimientos tan puros y tan decididos sobre la práctica de esta virtud, como eran de esperarse de un alma sencilla, no corrompida por las artes de la civilización. «¿Qué sería del hombre?», les decía, «si en sus miserias no encontrase más que corazones insensibles e indiferentes? ¿Dónde se guarecería de la inclemencia el caminante extraviado?
¿Qué comería en la estación de la esterilidad? Ni cómo recobraría sus fuerzas cuando las fatigas lo hubieran abatido. El que fuera capaz de negar su compasión y sus socorros a un hombre que la suerte le presenta necesitado de ellos, sería un monstruo abominable, con entrañas más duras que las de una bestia feroz, pues ésta, en sus estragos, sigue el impulso de la naturaleza, y el otro se separaría criminalmente de lo que le dice su corazón. A estas palabras la interrumpe Fray Bartolomé de Olmedo, exclamando: «Dios mío, ¿es posible que no os conozca un alma tan virtuosa? ¡Qué lástima, hija mía, que tu rudeza no haya llegado a conocer al autor y la fuente de todas esas virtudes! ¿Y quién te ha dicho, extranjero?», respondió vivamente la americana, «que yo no adoro al autor de todo cuanto existe. ¿Hay acaso en tu país alguno que no lo reconozca por sus obras? ¿Quién ha hecho ese cielo, esos montes y esos árboles que los pueblan? ¿Quién ha dirigido ese espectáculo que acaba de hacerte temblar en el choque de los elementos? ¿Quién ha dispuesto la perspectiva brillante y consoladora de ese arco que tienes a la vista? Confieso que sabéis más que nosotros en las cosas que inventan los hombres, porque veo que traéis máquinas y que hacéis cosas a cuyo conocimiento no hemos llegado todavía. Mas para conocer la existencia de un ser que ha ordenado el sol y las estrellas, y que preside a toda la naturaleza, basta no cerrar los ojos a lo que ésta nos dice continuamente». Al llegar aquí les hizo un saludo, y partió por una senda, dejando a los dos españoles ocupados de su singular encuentro y en el camino de su cuartel. Inmediatamente pasó Fray Bartolomé de Olmedo a dar cuenta a Hernán Cortés de las noticias importantes que había adquirido del general tlaxcalteca, su valor y su fama. El buen religioso le contó muy por extenso todas las circunstancias de su encuentro, sin omitir los mayores elogios de la hermosura de la americana, con tanto calor que admiró mucho a Cortés al considerar las canas y el corazón helado del que le hablaba. En el mismo instante hizo venir a su presencia al capitán Ordaz, y le reconvino agriamente por su tibieza en el servicio del rey, no habiéndose apoderado de una mujer cuya persona podía serles muy interesante por 1000 razones. En vano le opuso el honrado Ordaz la generosa acogida que les había hecho la americana, que, al parecer, pertenecía a la nación de Zocotlán, con la que estaban en buena armonía. El jefe lo suspendió de su empleo hasta que le presentase a la India. Ordaz admitió esta comisión con más gusto que el que debía esperarse del modo con que la recibía, y así, sin reflexionar, como otras veces, sobre el rigor y aspereza con que lo trataba el jefe en todas ocasiones, se dedicó gustoso a meditar los medios de que se valdría para encontrar a la hermosa americana. Las primeras impresiones del sexo en un corazón honrado despiertan en el que la recibe un carácter nuevo que lo distingue visiblemente de lo que había sido hasta entonces. Así Ordaz, frío e indiferente en los mayores peligros, comienza a temer el mal éxito de todas las diligencias que proyectaba para encontrar a la americana, y, con una inquietud nueva y desconocida para él, pasó una noche agitada y con el corazón lleno de recelos. Antes de apuntar el alba, salió de la cama, y los primeros rayos del sol lo encontraron en la gruta donde había tenido su encuentro singular la tarde del día anterior. En ella vio una porción de flechas pequeñitas clavadas en el suelo en hilera de a 6 y puestas en orden, con una mayor que las demás al frente, o cabeza de la columna. Todas tenían plumas rojas. Ínterin reflexionaba sobre lo que quería significar estas flechas, y quién pudiera haberlas puesto allí. Lo sorprende la india que buscaba. «¿Qué hace aquí, extranjero?», le dice. «Sin duda no conoces el peligro a que te expones. Mira esas flechas. Jicotenca las ha puesto ahí esta noche, y por su medio me informa que está de guerra a la cabeza de las tropas de su república. Su dirección es hacia nosotros, y su objeto es sin duda provocaros a una batalla. Vete, pues, informa a tu jefe que un poderoso ejército os amenaza. Dile que Tlaxcala no tiene esos metales que tanto codiciáis, y que en la guerra lo exponéis todo sin esperanza de ganar nada. Idos en paz, y dejadnos disfrutar de la vida, cargada ya con hartos pesares, sin necesidad de los nuevos disgustos que nos traéis». «Hermosa americana, ni mi capitán, ni mis compañeros de armas, ni yo tememos los combates.
pero preferimos la paz a la guerra. Por la primera haremos cuanto nos permite el honor, y volaremos a la segunda, sin considerar ni el número ni la grandeza de los peligros, cuando el mismo honor nos dé la señal de atacar. Mi venida aquí ha sido a buscarte. Mi capitán quiere verte, y quizá tu mediación podrá excusar una guerra, en la que mi corazón presiente tantos males para ti. Sí, amiga mía, las sombras más funestas giran alrededor de mi cabeza, y me parece que veo al genio del mal desatando las furias infernales, que caen sobre ti, inocente y desgraciada cuanto hermosa criatura. Ven, pues, a ser el ángel de paz que detenga tantos estragos, y el iris que serene tan horrorosa tormenta. Vamos al instante. Vamos a ver a tu jefe. Yo le hablaré. Yo seré su embajadora. Solo bajo ese título me es permitido pisar las tierras de Tlaxcala. Qué fácil es de engañar un corazón generoso y noble. La inocente americana corre a su pérdida con el mismo entusiasmo que si fuera a hacer feliz al mundo entero. Y Diego de Ordaz, el honrado Ordaz, el mismo que daría su vida por salvarla de cualquier peligro, conduce la víctima al sacrificio. Incapaz de sospechar los horrores que le esperan, no oye más que la voz del deber, que le prescribe la exactitud en el servicio y las ilusiones de su pasión, que le presentan a su querida con un ramo de oliva, como la estatua de la paz. No obstante, cuando la oyó decir que ella misma sería la embajadora, sintió por la primera vez una conmoción en extremo desagradable, una especie de desasosiego y de estremecimiento y un acceso de cólera, no de la noble y generosa, sino baja y roedora, que le ofuscó enteramente los sentidos y le hizo sufrir un extraño tormento. Pobre Ordaz, apenas conoces el amor y ya te comienzan a atormentar los celos. Un momento de reflexión lo hizo entrar dentro de sí mismo, y la hermosa idea de contribuir al bien de todos exaltó su entusiasmo, y pronto olvidó que tenía un rival preferido, y al parecer lleno de méritos. A su llegada al cuartel de los españoles, quedó sorprendido Hernán Cortés de la hermosura y noble continente de la americana, a pesar de las prevenciones que había recibido. Esta aceptó con despejo y dignidad los agasajos y regalos que le hizo el jefe de los extranjeros, pero le aseguró que no usaría de ninguna de aquellas prendas, ínterin no estuviese sentada la paz entre ambos ejércitos. Una conversación interesante y expresiva daba lugar a la americana para manifestar su talento claro y su carácter noble y sencillo, y el hábil jefe conoció desde luego el gran partido que podía sacar de su adquisición. Así, pues, despidió a todos los circunstantes y, quedándose solo con ella, le manifestó con expresiones dulces e insinuantes sus deseos de saber cómo había conocido a un hombre tan principal como creía a Xicoténcal, no siendo de su nación. Para satisfacerle, le habló la americana de esta manera. Yo soy Teutila, hija de Ocambo, que fue cacique de Socotlán y de Ocimba, hermana de Teutile, general de los ejércitos de Moctezuma, del que yo tomé mi nombre. Mi nación ha deseado siempre la alianza con los tlaxcaltecas, porque casi nos son insoportables las exacciones y tributos con que nos graba el gobierno de Moctezuma, y enteramente insufribles el orgullo y violencias de sus agentes. Nuestra situación, tan distante del centro del imperio, y nuestra vecinidad con Tlaxcala, nos ha convidado siempre a la unión, mas los agentes del gobierno, y sobre todo las tropas del emperador, han hecho atrocidades con los tlaxcaltecas siempre que han venido a nuestras tierras, fomentando así y encendiendo los odios y rivalidades entre las dos naciones vecinas. No obstante, las negociaciones secretas se adelantaban considerablemente. Mi padre estaba casi decidido a sacudir el yugo de Moctezuma, y los tlaxcaltecas y nosotros comenzábamos a mirarnos como hermanos, cuando un senador de Tlaxcala, llamado Magiscatzin, corriendo las sábanas en una cacería, se entró en nuestras tierras y quiso abusar de una joven parienta nuestra, que encontró sola cuidando de un sembrado de maíz. La honrada socotlana se defendió con valor de los insultos de aquel insolente, al que hizo varias heridas en el rostro con sus propias manos. Aunque no sabíamos el nombre del atrevido, se conoció por sus plumas que era un tlaxcalteca. No obstante, no quiso mi padre hacer cargo a la nación del crimen de uno de sus individuos, y,
encomendando la venganza a los dioses, no dio paso alguno contra el criminal, sacrificando los deseos de un justo escarmiento a las esperanzas lisonjeras de una próxima unión. Ínterin mi padre observaba esta conducta generosa, se presenta Majiskatzin en el Senado, todavía sangriento, y acusa a sus pacíficos vecinos de Zocotlán de haber atentado contra su vida dentro de los límites de Tlaxcala. Jamás hasta entonces se había contaminado aquel santuario de la libertad con la mentira y la calumnia. Así es que se enardecieron los ánimos de los fieros tlaxcaltecas y votaron la guerra y la venganza. Nuestras fronteras fueron atacadas, y bien pronto se cubrió nuestra patria de luto y desolación. Mi padre reunió a su gente y salió al encuentro del enemigo. En las inmediaciones de Zocotlán se dio una sangrienta batalla, en la que mi padre fue herido con una flecha en la garganta. Esta triste nueva llegó bien pronto a nosotras, que pedíamos al Dios de los ejércitos favoreciese nuestra justa causa. Mi madre y yo salimos al campo a prodigar nuestras caricias a mi desgraciado padre, que conducían unos cuantos bravos sobre sus hombros. El anciano respetable no pudo hablarnos, pero sus manos y sus ojos nos manifestaban su afecto y el consuelo que recibía de nuestras atenciones cariñosas. Al mismo tiempo rompe las líneas un tercio de tlaxcaltecas, acomete la escolta que custodia a mi padre, nos rodea con gritos desaforados y la carnicería y el espanto nos cercan por todas partes. A la cabeza de estas tropas venía un joven cuyo aspecto y continente me llamó particularmente la atención, a pesar de mi sorpresa. Con paso ligero y rostro sereno, se acerca a mí, el arco a la espalda y una maza en la mano. Párase a corta distancia y, con una voz sonora y llena de dignidad, exclamó: «Tlaxcaltecas, no manchéis vuestra gloria con la muerte de los vencidos. Nuestra venganza debe ser generosa». Su gente le obedece como a un dios, y después de dar algunas disposiciones, se dirige a mí y me habla de esta manera: «¿Quién eres, oh criatura más hermosa que las estrellas de la mañana, que has podido desarmar la justa cólera de un tlaxcalteca?» «Monstruo», le contesté, ¿osas llamar justa tu rabia, hija natural de un crimen atroz? Acaba de saciar tu sed de sangre, y arráncame un alma que no puede soportar tus horrores. En este mismo tiempo veo a mi madre caer sin sentido. Había sido herida en la refriega, pero ocupada de la situación de mi padre y de la mía, sufrió en silencio sus dolores hasta que sucumbió a la pérdida de sangre que le causaba su herida. A los pocos instantes expiró en mis brazos, y yo pude resistir este golpe fatal, animada por los pocos momentos de vida que quedaban aún a mi padre, que, al fin, sucumbió al peso de tantos males juntos. Y al cerrar sus ojos para siempre, caí yo a tierra sin sentido. Al volver en mí, me encuentro en los brazos de Xicoténcatl. Este era el joven de que acabo de hablarte, que mandaba entonces una división o tercio de las tropas de la República. Este guerrero magnánimo rociaba agua fresca sobre mi seno, me hacía oler plumas quemadas y frotaba mis pies con pieles. Aunque debía a sus cuidados mi vida, tuve la crueldad de insultarle de nuevo. Enseguida me obstiné en no contestarle una sola palabra a sus afectuosas demostraciones y sus honradas protestas, y mi cólera crecía más y más, viendo el ascendiente que, a pesar mío, tomaba sobre mi corazón. La ley de la guerra me condenaba a la suerte de esclava, y, no obstante, hice mi camino hasta la ciudad de Tlaxcala, recibiendo de Xicoténcatl y de los suyos las mismas atenciones y respetos que hubiera podido esperar de los míos. A los pocos momentos de nuestra entrada a la capital, me condujeron a casa de mi joven señor. Yo estaba tranquila sobre mi honor, ni tampoco me afligía una esclavitud que el respeto y miramientos de Xicoténcatl me hacían poco temibles. Mi corazón era el que me alarmaba, porque bien involuntariamente ardía en amor por el joven guerrero. Este me presentó a su padre, anciano y ciego, diciéndole estas palabras: «El cielo te colme, padre mío, de tantas felicidades como gracias tiene esta hermosa Zocotlana que te presento. La suerte de la guerra me la ha dado por esclava, pero el que manda en los corazones de los hombres la ha hecho señora del de tu hijo. Colmado de gloria, me encuentro más triste y abatido que jamás se vio un esclavo atado
al pie del altar. Las leyes me prohíben casarme con una enemiga, y el cielo me une a ella. Y, para colmo de mis males, esta ingrata me odia, me aborrece, me llama bárbaro, monstruo. Medita, Padre mío, si en tu sabiduría y en tu experiencia puedes encontrar algún remedio a los males o algún consuelo a las penas de tu desdichado hijo. El anciano Jicotenca lo colmó de caricias y, con un afecto verdaderamente patriarcal, le prodigó tantos consuelos y le dio tan prudentes consejos que el semblante del hijo respetuoso comenzó a brillar con una dulce serenidad que yo no había visto hasta entonces. Tal es el ascendiente de las virtudes, unidas al afecto paternal y el respeto que infunden unas canas venerables, que el impetuoso carácter de un joven valiente y vencedor se convirtió en la dulce mansedumbre de la inocencia sumisa a los consejos de la sabiduría. Disimula, extranjero, que me detenga con complacencia en tan interesantes recuerdos. Quizá ellos solo son la única felicidad que me queda. Y ojalá tú hubieras conocido a ese venerable anciano. Tu corazón no hubiera podido resistir al imperio de todas las virtudes reunidas en un solo hombre. Mas volviendo a mi historia, yo quedé sola con el padre de Jicotencal, y éste se insinuó con tanta dulzura y con tanta prudencia que no pude menos de abrirle mi corazón, pidiéndole yo también un remedio o un consuelo a mi pasión desdichada. Mas, ¿quién te podrá pintar la santa cólera que animó su semblante cuando supo por mí la negra calumnia de Magiscatzin? «Primera causa que gobiernas el mundo», exclamó de una manera que me hizo caer de rodillas, sobrecogida de un santo respeto. «¿Cómo permites tanta maldad, supremo juez de los mortales? El santuario de las leyes, el templo augusto de la libertad de Tlaxcala, está contaminado sacrílegamente. ¿En qué se detienen tus venganzas? La sangre inocente ha regado la tierra, y respira todavía el malvado que nos la ha hecho derramar. Retírate, hija mía. Tus fatigas piden un poco de descanso, y yo necesito de todas mis fuerzas para meditar sobre los males que amenazan a mi hijo, y más todavía a nuestra patria». A la mañana siguiente nos mandó llamar el respetable anciano a su hijo y a mí, y tomándole a él una mano cariñosamente, le habló así: «Jicotencal, Teutila te ama». ¿Cuánto trabajo costó al buen viejo contener los transportes de alegría de su enamorado hijo? Este casi arrastró hasta mis pies a su anciano padre, el que, después de haberle dejado desahogar un poco su pasión, continuó de esta manera: «Pienso, hijo mío, que no es imposible que seas feliz. El cielo nos ha dado nuestras inclinaciones para hacernos desdichados. Pero es menester mucha prudencia y saber dominarse a sí mismo para que las pasiones sin freno no nos arrastren a una infelicidad merecida. Tu situación exige de ti más prudencia que de ningún otro, y quizá también más de la que es de esperar de ti. Ten ánimo, hijo mío. ¿Me prometes que sabrás vencer tus pasiones en obsequio de tu patria y de Teutila?» Jicotencal lo juró así en las manos de su padre por su honor, por su amor y por su respeto y afecto filial. «Pues bien», continuó el anciano, «óyeme sin interrumpirme hasta el fin. Hasta el día nuestra patria ha sido invencible por su justicia y por sus virtudes. Los más ancianos de Tlaxcala no han visto nunca una injusticia en sus jefes, ni jamás han oído una traición que empañe la gloria de los que han gobernado la nación. Este espíritu de rectitud nos ha unido y ha suplido en gran parte los defectos de nuestra manera de gobierno. Porque, ¿qué sería, a la verdad, de nosotros si se apoderase del Senado unos hombres ambiciosos y malos, siendo como lo son vitalicios sus destinos? Pues ya no hay unión en el Senado, hijo mío. Magiscatzin, traidor a sus juramentos, acaba de cometer el crimen horrible de ser injusto y calumniador, y ha hecho a los tlaxcaltecas los instrumentos de una venganza infame y criminal. Dios mío, aparta tus venganzas de mi patria, perdona al instrumento inocente y descarga tu cólera sobre la inicua mano que lo manejó. ¿Y en qué tiempos nos sucede esta desgracia, hijo mío?
Cuando llegan a nosotros las noticias de la toma de Tabasco y de la derrota de su ejército por unos extranjeros, que, si no nos mienten las voces, son superiores a nosotros en fuerzas y en armas, y sorprenden y espantan a los pueblos, tanto por lo extraño de sus conocimientos como por sus grandes vicios, desconocidos en estos climas. La proximidad de semejante enemigo hace más temible y más funesta que nunca nuestra desunión. Majiskatsin tiene amigos, y cuando la gangrena se presente en un miembro, el mal ha contaminado ya más o menos otras partes del mismo cuerpo. Tú sabes que esas predicciones vagas, que un falso celo por la religión han perpetuado hasta ahora, se comienzan a explicar haciendo de ellas una aplicación completa a esos extranjeros. Quizá hasta ahora solo el amor a lo maravilloso ha sido la causa de estos comentarios insensatos. Pero, desgraciados de nosotros si un perverso quiere abusar de la credulidad del vulgo ignorante. Estas tristes circunstancias me hacen temer, hijo mío, un rompimiento y una disensión intestina. Sin ellas yo mismo me presentaría en el Senado, y hasta mi último aliento sostendría la acusación del patricida. Y aun cuando nos costase una guerra civil, la República convalecería y recobraría su vigor después de haber extirpado su miembro podrido. Sin embargo, es necesario evitar por todos los medios imaginables que tome ascendiente en nuestro consejo el malvado. El general de la República es muy anciano y achacoso. Tu valor ha decidido la aciaga victoria en Zocotlán, y hemos convenido en que hoy mismo renunciará al mando, y esperamos que la patria te elegirá a ti para que la defiendas. El partido de los honrados tlaxcaltecas se hará más fuerte, y así podremos luchar mejor contra los males que nos amenazan dentro y fuera de nuestros hogares. Enseguida concedemos la paz a nuestros vecinos de Zocotlán, que la solicitan, y, haciendo prevalecer en el sentido la generosidad tlaxcalteca, en competencia con la benignidad que se supone a esos extranjeros de quienes tanto se nos habla, propondremos, y sin duda Tlaxcala acordará, la libertad de los prisioneros de guerra. De este modo practicaremos la justicia cuanto nos lo permite las circunstancias y allanaremos el camino de nuestra unión con Zocotlán, tan fatalmente interrumpida. Así también principiará a nacer en ti la esperanza de que llegue el día en que, sin faltar a las leyes de tu país, puedas ser el esposo de Teutila. Grandes serán los obstáculos que nos debe oponer el enemigo común de la patria, pero nosotros los arrostraremos con valor y constancia, y nos abandonaremos a la discreción del supremo gobernador del mundo, confiados en nuestras puras intenciones. Yo exijo de ti, hijo mío, que moderes tu ardor, que sufras con paciencia y con tolerancia a un monstruo como Majiskatsin, y esto en obsequio de tu patria y también de Teutila, pues ambas pueden llegar a ser víctimas de nuestras desvanecencias si se encienden en Tlaxcala las teas de la discordia. ¡Cielos sacrosantos!, exclamó entonces el joven Xicoténcatl. ¿Para cuándo reserváis los rayos, si sois indiferente a tanta abominación? Y tú, oh patria mía, tú, mi adorada Teutila, caros objetos de mi corazón, admitid al sacrificio de mi justa cólera el mayor de los sacrificios que pudiera exigirse a Xicoténcatl. Padre mío, no me abandones. Mi fuego necesita de tu prudencia, y tu hijo seguirá con docilidad los consejos de tu sabiduría. Adiós, Teutila, me dijo tomándome ambas manos. Tú vas a ser libre, y solo Xicoténcatl es esclavo. Mi corazón te seguirá a todas partes, y palpitará por ti hasta mi último aliento. Cuando estas hermosas manos entretejan la majagua, cuando hilen el blanco algodón, menos puro que tu inocencia, cuando rieguen las flores, menos fragantes y menos deliciosas que tus labios, no olvides que tu Xicoténcatl vive por ti y para ti. El anciano interrumpió esta escena, ya demasiado tierna para todos, recordando a su hijo los deberes que lo llamaban a otras atenciones. En el mismo día se verificó todo, como lo había proyectado el padre de mi querido Xicoténcatl. Mis compatriotas eligieron por su cacique a Olintet. Este se presentó en el Senado a recibir la paz que le acordaba a Tlaxcala y a recoger los prisioneros. Al fin llegó el momento de nuestra separación.
En semejante circunstancia, yo no pude menos de abrir mi pecho al que ya reinaba en él como su único y absoluto señor. Lo colmé de caricias inocentes. Mi alma se unió con la suya por medio de un dulce beso. Y, para mitigar un poco el tormento de nuestra separación, convenimos en que nos veríamos frecuentemente en la gruta que se halla cerca de los límites de las dos naciones, y donde me encontraron los tuyos ayer tarde. Desde entonces ha venido constantemente Xicoténcatl todas las mañanas, al rayar la aurora, ocupando las noches para oír, al apuntar el sol, la repetición de mis promesas, después de haber consagrado el día a las tareas de su alto destino. Las pocas veces que éste le ha impedido venir a verme, nunca ha dejado de mandarme algún amigo, con una flor o con una fruta, o alguna otra memoria de su cariño. Solamente después que vosotros llegasteis a esta tierra, no le he vuelto a ver ni he tenido más noticias suyas que las de las saetas que tu soldado ha visto esta mañana conmigo. Extranjero, Xicoténcatl está en guerra contra ti, y Xicoténcatl es invencible. Si quieres tomar mi consejo, trata de hablar con él, trata de conocerlo, y verás un bravo, un gallardo joven, pero aún más virtuoso que valiente. Cuando lo conozcas, lo amarás. Si no eres insensible al mérito de la virtud y del valor, dame a mí la comisión. Yo iré en embajada, y créeme que nadie conseguirá de él tanto como yo. Mientras Teutila refería con su franqueza y sencillez la historia de sus amores, meditaba Hernán Cortés sobre las grandes noticias que estaba oyendo. Como buen político, dirigía su principal atención a un gran proyecto que le había sugerido la división y discordia del Senado de Tlaxcala, y, sin embargo, devoraba con sus ojos las gracias de la americana, que no había hecho en él menor impresión que en el honrado Diego de Ordaz. Al fin, después de haber prodigado las más finas atenciones a Teutila, mandó que se le dispusiera una cómoda habitación en su mismo cuartel, reteniéndola así presa bajo la apariencia de un obsequio. Inmediatamente mandó salir a Diego de Ordaz con su compañía de descubierta, o guardia avanzada, y destinó para lo demás del servicio a los otros oficiales que no eran de su total confianza. Enseguida llamó a los demás capitanes a consejo de guerra. Reunido éste en la misma noche, habló el jefe de esta manera: Compañeros y hermanos de armas, la República de Tlaxcala está disponiendo sus fuerzas contra nosotros. Estas son, al parecer, formidables. Pero yo espero que si la suerte favorece nuestro valor, una victoria en Tlaxcala nos asegurará la conquista de todo el continente. Si vosotros confiáis en mi prudencia, yo he meditado un plan vasto que nos ayudará poderosamente a vencer los obstáculos que se nos opongan, por extraordinarios que sean, y que allanará grandes dificultades. Mas no conviene que yo os lo comunique, si he de esperar verlo coronado con un suceso feliz. Muchas pruebas tengo de vuestro afecto, del que jamás he dudado, pero ahora necesito una nueva. Cuando quiero conducirlos a una grande empresa, por caminos que necesito cubrir con el secreto. Decidme, pues, si cuento con vuestra confianza, y marcharemos a la gloria. Como el jefe había separado, con el pretexto del servicio, a todos los que pudieran darle la menor sombra de recelo, el consejo le manifestó su ciega sumisión, y se acordó unánimemente la jornada para el día inmediato. Los capitanes fueron a disponer todos los preparativos de la marcha, y antes de rayar la aurora, pasó Hernán Cortés a la habitación de Teutila, a la que dijo que, después de haber meditado toda la noche sobre la conversación del día anterior, creía lo más acertado ir a buscar al valiente Xicoténcatl a su misma patria, donde sin duda lo recibiría bien su gallardía y urbanidad, que si ella tenía la complacencia de ser de la partida, esperaba que su mediación favorecería la amistad sólida que le iba a proponer sinceramente entre la República y las armas españolas. La inocente y sencilla americana, que no conocía ni intriga ni doblez, accedió de la mejor voluntad a la proposición del jefe extranjero. Se pone gustosa en sus manos y excusó de este modo el escándalo de una tropelía y el peligro de que los de Zocotlán intentasen oponerse a su violencia, lo que le embarazaría demasiado en sus proyectos. Reunida la tropa española a la salida de Jacacingo, mandó Cortés romper la marcha a los empuales y totonacas que lo auxiliaban, y arengó así a sus soldados.
Compañeros, los tlaxcaltecas no responden a nuestra embajada. 8 días han pasado después que nuestros embajadores salieron del cuartel, y una semana es un término demasiado largo para nuestra paciencia. Vamos a saber por nosotros mismos la causa de su detención. Compañeros, ¿Tlaxcala será nuestra amiga o sufrirá la suerte de Tabasco? Concluida esta breve arenga, principió inmediatamente a marchar el ejército. Este audiolibro ha sido producido por Lexicanas, narrado por Mauricio Rodríguez Sánchez, dirección Pedro A. López Tagle. Te invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharnos.